Nofretz, es un gusto tenerte aquí. Tú estudiaste aquí en el CEA, en el Centro de Estudios de Asia y África, la maestría hace ya algunos ayeres. Y después hiciste tus estudios doctorales en Francia, en Aix-Marsella, y actualmente estás haciendo una estancia postdoctoral en el CIDE. A mí me parece muy importante lo que has estudiado a lo largo de tu carrera, porque si no me equivoco has trabajado sobre los periodistas palestinos y las formas en las que los medios de comunicación tratan acerca de Medio Oriente, los musulmanes, particularmente sobre Palestina. Y creo que en las circunstancias actuales en Palestina, donde hay pues más de 90 periodistas que Israel ha matado, muchas de esas muertes no parecen casuales, hay 25 periodistas desaparecidos. Bueno, son las últimas cifras que tengo de hace unos días. Pero, ¿cómo ves tú esta situación? Sí, como bien lo indicas, no nada más es la cantidad de periodistas que han sido asesinados, que están desaparecidos, y que muchas de estas muertes se ve que son objetivos que está en contra de las leyes de la guerra, digamos, son crímenes de guerra, el atacar objetivos de organismos internacionales o de ayuda humanitaria, o también médicos, ¿no?, que lo han hecho también, y periodistas, ¿no? Muchas veces van incluso en el coche con el chaleco que dice prensa y el casco, y bueno, aún así está perfectamente identificado. Está perfectamente identificado el coche también en muchas ocasiones, y aún así los han bombardeado, ¿no? Incluso en Líbano, no nada más en Gaza, ¿no? Y esto no viene de ahora, o sea, es importante decir que precisamente ahora es más evidente, es más grave el asunto, porque han muerto más periodistas también en estos casi ya 6 meses, 5 o 6 meses de bombardeos en Gaza, que periodistas en Ucrania, por ejemplo. A pesar de que hemos tenido ya 2 años de guerra, hay más muertos ahorita de periodistas que en Ucrania, ¿no? Pero en 2 años de guerra. Pero esto no es nuevo en el espacio Palestina-Israel, ¿no? O sea, el último incidente grave fue hace ya casi 2 años, el 11 de mayo de 2022. Israel, un sniper israelí, lo aceptaron, aunque no se hizo una investigación en profundidad ni se castigó a nadie. Y ese es parte del problema, ¿no? Hay impunidad. Un sniper israelí asesinó en Jenin, que estaban cubriendo varios periodistas, porque van varios, precisamente para grabar este tipo de cuestiones, si hay violaciones, o si hay si los atacan directamente, hay alguien que lo graba, ¿no? Y así sucedió más o menos. Había un grupo de periodistas, y estaba Shirin Abu Akleh, que es una periodista americana-palestina, era una periodista americana-palestina, cristiana, que también traía perfectamente identificado el chaleco con el casco, y le dieron, creo que aquí en el cuello, ¿no? O sea, un sniper, o sea, sí fue a matar, ¿no? O sea, de justo el área donde estaba descubierta, ahí le dieron, ¿no? Y también hirieron a su camarógrafo y salió vivo. Pero esta periodista se convirtió entonces en un ícono. Creo que ya se han hecho becas en Líbano para estudiar periodismo para mujeres, porque era muy querida. Trabajaba para Al Jazeera en árabe, no en inglés, a pesar de que podía hacerlo en inglés porque tenía la nacionalidad americana. Pero era muy querida precisamente porque era como muy cercana a la gente, porque era un trabajo que hacía por y para la gente de Palestina. Siempre se metía en estos lugares, así como Jenin, que había enfrentamientos entre los soldados israelíes o las autoridades israelíes y los chicos de los campos de refugiados ahí, y justo hizo una carrera como para los árabes desde el mundo árabe, desde Palestina, y con los palestinos se acercaba a la gente. Y entonces el funeral también fue una cosa espectacular, porque la sacaron del hospital, estaba en Sheikh Jarrah, o sea, en el este de Jerusalén, para llevarla a Jerusalén a enterrarla. Y hubo muchísima gente que se reunió ahí para recibir el cofre,
y llevarla, ¿no? A hacer una procesión, que intentaron la policía israelí, y no fue el ejército, la policía israelí, evitar que hubiera esa manifestación de gente. Y hay una foto que ya no es la WordPress foto, justamente porque es el momento en el que la policía ataca a la gente que está cargando tenía un amigo, el féretro. Había un amigo mío ahí, me enteré después, que le dislocaron el hombro porque los asesinos atacaron fuertemente, casi se les cae el féretro. Finalmente, bueno, no pueden con esto, no pueden controlar esta expresión, ¿no? de duelo colectivo, ¿no? Y pues ya los dejan llegar, y hay fotos llegando a la puerta de Jaffa, en Jerusalén, con un montón de palestinos llevando a Shein Abu Akleh, ¿no? Al entierro. Y esto solamente se había visto antes, según yo, 50 años antes, en 1972, cuando mataron a Ghassan Kanafani, otro escritor, sobre todo es más conocido como escritor, pero también fue periodista palestino, cristiano también, ¿no? Que él tuvo que salir en 1948 de Acre, por la guerra por la Nakba. Entonces se tuvo que refugiar con su familia en Líbano, vivió en Kuwait y en Siria también, pero bueno, finalmente se estableció en Líbano, donde trabajaba bueno, escribía, pero también hacía cuentos cortos, novelas, ensayos, y trabajaba también como periodista. Era editor en jefe del periódico El Objetivo, Al-Hadaf, que era el órgano de comunicación del FPLP, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que había sido fundado por George Habash, otro cristiano palestino, que era el movimiento como más marxista, más de izquierda, más laico, ¿no? Y que sí, secuestraban aviones, pero él pues era el portavoz de este movimiento. Él, digamos que toda su lucha la hizo con su pluma, ¿no? Y lo asesinó Israel el 8 de julio de 1972. Puso una bomba en su coche, el Mossad, lo aceptó el Mossad, y cuando se subió él al coche ese día, con su sobrina de 12 años, y la encendió, pues, ¿no? Fue uno de los primeros pues asesinatos del Mossad de este estilo. Después hubo otros, ¿no? Y tú te preguntas, bueno, si él, trabajaba para era parte de este movimiento que secuestraba aviones, pero él en realidad no era la mujer que daba las órdenes, ¿no? Él defendía con su pluma, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás o sea, por qué matas al mensajero, ¿no? Y creo que eso es lo que siempre busqué desde que me interesé en la cuestión, el entender esta simetría mediática y porque Israel no quería que nos enteráramos, que eso ya igual no está siendo posible ahora, pero no quería que nos enteráramos. ¿Y por qué matan al mensajero? Porque además Ghassan Kanafani, como Shein Abu Akleh, quizás más Ghassan, pero de alguna manera también Shein con su trabajo, no es nada más era una crítica a la ocupación o al abuso de autoridad de Israel. Ghassan Kanafani también criticaba a los gobiernos árabes, que era mucho bla bla bla, pero al final los dejaron solos, ¿no? O sea, no los pueblos, a los gobiernos árabes. Hace una crítica de este colonialismo y este imperialismo y estas élites pues gobernantes que no se ocupan de sus pueblos, digamos. Y también era una crítica a los propios palestinos, a la generación de sus padres del 48, que no fueron capaces de organizarse. O sea, toda su novela, todos sus trabajos van un poco en este sentido. O sea, no nada más a Israel y a los gobiernos árabes, también a los líderes palestinos, a la generación de sus padres que no supieron unirse y organizarse para hacer frente a lo que estaban pasando y que permitieron finalmente pues el despojo, ¿no? O sea, fue más fácil huir, ¿no? Y esta crítica, autocrítica también, pues es muy poderosa porque es una narrativa también de identidad, pero de identidad no nada más desde la victimización, ¿no? Claro. También desde cuál es nuestra responsabilidad y cómo podemos cambiar esta situación, ¿no? Esto me hace pensar en muchísimas cosas, me parece súper importante tu trabajo. Una de las cosas en las que me hace pensar es justamente la diferencia entre la situación actual de las comunicaciones, como en esta segunda Nakba, casi podríamos decir, pero lo que está ocurriendo actualmente en Gaza y en Cisjordania también, pero sobre todo en Gaza, que es la destrucción así, pues muy muy grande, todavía puede ser peor sin lugar a dudas, pero es una destrucción realmente alucinante, ¿no? Con alrededor del 5% de la población o que ha sido, o que la han matado, o
que le han herido, muchos de ellos de gravedad, sin miembros, etcétera, ¿no? 5% quiere decir 1 de cada 20, o sea, terrible, ¿no? Y bueno, toda Gaza desplazada prácticamente, 1.400.000 personas viviendo en Rafah, cuando que Rafah es una ciudad que podrá albergar 250.000 personas en condiciones normales, y tiene 1.400.000, o sea, quiere decir, y estamos hablando de un territorio en el que viven 2.300.000 personas aproximadamente. Quiere decir que casi todo el mundo está desplazado, ¿no? Y en la Nakba del 48, pues hubo un fenómeno parecido, ¿no? Porque tuvieron que salir de sus hogares 700.000 personas, 750.000, las cifras no las sabemos con mucha precisión, pero las condiciones de la información y del periodismo en aquella época era, pues, mucho menos abierto y con muchas menores posibilidades de que se supieran las cosas, ¿no? Y bueno, la desinformación sobre aquella época es enorme, hay muchísimas controversias hasta sobre los términos que podemos usar, qué es lo que realmente se hizo de parte de los que estaban conformando Israel en ese momento, etcétera, ¿no? Aquí es como muy patente, ¿no? Entonces, bueno, todo este rollote, perdón, para preguntarte ¿qué escalas de comunicación tenemos ahora en Palestina? Están estos periodistas que son, si no me equivoco, periodistas de medios informativos formales, sean pequeños, sean grandes, pero se les está queriendo silenciar, ¿tú lo lees así? ¿O es simplemente un deseo de reprimir, de vean cómo no tenemos límites y estamos dispuestos a hacer todo? ¿O son las dos cosas? ¿O de qué se trata? Es una buena observación la última. Diría que principalmente silenciar, ¿no? O sea, no queremos que se enteren qué es lo que nosotros hacemos y que nuestra narrativa prevalezca, ¿no? Eso ha sido siempre. Y como bien dices, en un principio, o sea, al menos del 48 al 67, en efecto, la gran mayoría del mundo se creyó que ahí no había gente, que había llegado un pueblo sin tierra a hacer florecer el desierto, a esa tierra sin pueblo. O sea, toda la propaganda israelí se la creían, por lo menos durante 20 años, la gran mayoría de la gente. Porque los medios también lo repetían, ¿no? O sea, y no había como accesos así. Igual en el 69 ya estaba el Hadad, pero pues era solo impreso, entonces, y en árabe, ¿no? Entonces acceder como a esas otras publicaciones alternativas es mucho más difícil. Pero eso sí está cambiando. Y bueno, o sea, por ejemplo, Ghassan Kanafani, que tuvo también en el Líbano, en Beirut, este súper funeral masivo como el de Shaheen Abu Akleh, son considerados ambos, o sea, por la gente que sabe, la gente de la región, los palestinos, pues mártires, ¿no? O sea, porque también murieron, digamos, haciendo su trabajo, por hacer su trabajo, y como mártires, pues digamos, ¿no? O sea, sin ellos haber empuñado el arma, pero ¿no? Que su arma, muchos periodistas me lo decían, mi arma es mi cámara, o mi micrófono, o la pluma, ¿no? Y por el otro lado, ahora esta situación que, bueno, desde entonces igual para la gente de la región sí había como un poquito más de información al respecto, pero que ahora en el mundo globalizado y con las redes sociales, eso sí ha cambiado muchísimo. O sea, no nada más eso, Al Jazeera. Al Jazeera en inglés es una cosa que... Sí, o sea, también hay que pensar que tiene su línea editorial y que tiene el financiamiento del Reino de Qatar, lo que sea, ¿no? Pero al menos ya es desde la región que te estás informando y ya llega a tu tele, ¿no? O sea, ya llega a tu tele o en internet, en inglés. Y se brinca muchísima censura, ¿no? Exacto, entonces y hay muchos de estos periodistas, como, bueno, Abu Akleh estaba en Al Jazeera en inglés, pero hay muchos otros palestinos que están dándolo estaba ella en árabe, pero hay muchos otros que lo están dando en inglés, ¿no? Sus reportes. De hecho, yo me sorprendí precisamente que empecé a seguir a una chica en Twitter hace como 1 año o 2, de Gaza. Dije, ok, porque yo de Gaza tengo menos contactos. Y resulta que ella informa para Al Jazeera en inglés también ahora, ¿no? O sea, es de las periodistas que ha sobrevivido y que sigue ahí informando, ¿no? Entonces, no nada más es a través del trabajo de Al Jazeera, sino también del trabajo de los periodistas en redes sociales, que ahorita yo ya no llevo la cuenta de muertos. Sé que son 90, 100, más por ahí, pero más bien como que ya nos estamos enfocando, y eso también está bien, en los que han sobrevivido y que han logrado pasar el mensaje, ¿no? Como esta chica Hind Udari,
otra que se llama Plestia Alacar, pero que se tuvo que ir con su familia a Australia porque era una chiquita de 22 años que acaba de salir de la universidad y de pronto sus reels estaban teniendo followers, ¿no? Y entonces ya la llamaron para que diera más reportes más en forma, ¿no? Aunque sí había estudiado periodismo, creo. Luego está Motaza Saiza, que sí había estudiado periodismo, que quería ser fotógrafo, pero de viajes, y le tocó estar fotografiando a los niños amputados o bajo la, ¿no? Y hay varias fotos de él que han sido, hay una que fue premiada creo que por Reuters, no Reuters, pero bueno, la premiaron hace poco y también decidió dejar Gaza para sobrevivir. Él dijo en una entrevista en Al Jazeera, o sea, se fue a Qatar, ahorita anda viajando, pero en una entrevista en Qatar, que fue donde llegó primero, decía, bueno, es que yo ya a veces dormía fuera de mi casa para que si me mataban, pues por lo menos no mataran a mi familia, ¿no? Porque yo sabía que me estaban, o sea, como que él sí tenía información de que lo estaban siguiendo, monitoreando, ¿no? Entonces, pues yo dormía un mes entero, creo que dormí fuera de mi casa para que por lo menos muriera yo solo, ¿no? Y hay otro que es Wael Hadud, ese siempre se me olvida el apellido, pero bueno, que es uno de los más grandes, senior productor de Al Jazeera en árabe. Que salió hace poco, ¿no? También, tuvo que salir pero porque le tuvieron que hacer una operación, no me acuerdo si de la mano que le lastimaron o otra cosa. Pero le mataron a toda la familia. A otro de sus hijos que era periodista, el mayor, Hamza, lo mataron justamente por uno de esos que iba en el coche con el camarógrafo o algo y le dieron al coche, ¿no? Y seguramente decía prensa arriba, o bueno, no sabían que era la prensa. Y entonces a su hijo, el mayor, lo mataron así, que era periodista, y en un bombardeo en su casa murió su mujer y varias de sus hijas, creo. Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que estás diciendo, que nos podría indicar de que hay un periodismo popular también en Gaza, y no sé si en toda la Palestina, como gente que informa, como esta chica que decías que empezó a hacer reels y que empezaron a ser famosos o vistos, ¿no? Quizá en TikTok, quizá en otras redes, más allá de los medios establecidos, ¿hay algo de eso? Sí, pero eso está pasando en todo el mundo, en efecto. Hay otra chica que se llama Bisan Auda, creo, que también tiene varios reels en Instagram, que como que ellos mismos empiezan a hacer sus contenidos, aunque a lo mejor no sea de la guerra, pero ahorita, pues, ¿qué más pueden hacer, no? Y de pronto, en estos momentos de crisis, que además no dejaban entrar a periodistas extranjeros, son muy pocos los que han entrado, y si entraban muchas veces era con Israel, solamente hubo una de CNN que pudo pasar el cerco de Israel, y la verdad fue bueno su reporte, pero un poco victimizante, ¿no? O sea, como esta victimización desde el occidente, ay, pobrecitos, ¿no? Entonces, pues no te queda más que decirle, oye, tú que estás ahí y que estás, que sabes cómo hacerlo, pues mándamelo, ¿no? Y yo lo... Entonces sí está pasando en todo el mundo, o sea, no nada más en Palestina, pero sí creo que Palestina tiene esta cosa como, yo lo veía, yo lo sentía, porque por ejemplo también en West Bank, hace un tiempo ya entrevisté por internet, porque ya me enteré de esta chica cuando yo ya acababa el doctorado, entonces ya no la contacté, pero es de Navi Saleh, que creo que es de donde es también Tamimi. En Cisjordania. En Cisjordania hay una chica que se llama Hannah Jihad, y que ella desde los 7 años agarró su cámara y luego ya ahora su celular y empezó a grabar así las protestas todos los viernes en contra del muro y cómo les echaban gases y cómo arrestaban a su primo en la noche y todo ese tipo de cosas. Ella lo empezó a grabar y lo subía a Facebook, o lo subía, sí, a Facebook principalmente, ya todavía. Entonces sacó su credencial de prensa, o sea, ella era una de las chicas más jóvenes con una credencial de prensa grabando, y yo decía, que es lo que yo también vi, es que no hay prensa extranjera, entonces pues yo estoy grabando lo que la prensa extranjera no viene a hacer, básicamente, ¿no? Porque la prensa extranjera hace una noticia con alguien que le tiene que traducir y se regresan a Jerusalén, o a Tel Aviv, o a El Cairo, o a Washington, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? Fueron 2 semanas y ya. Ella lo vive todos los días, entonces ella puede grabar lo que la prensa extranjera no está dispuesta a hacer, ¿no? Entonces, ella ha sido entrevistada también en Estados Unidos, en Sudáfrica, por este trabajo. Ahorita ha sido un poco menos visible, no sé si ya no haga tanto este trabajo, pero bueno, lo que quiero decir es que como que sí es muy evidente para mí que en Palestina se dieron cuenta de esta necesidad
que por ahí hay un ensayo de Edward Said que no había leído, de hecho, lo confieso, se llama Permiso para narrar. Ajá, y que él habla de la invasión en el 82 al Líbano, de Israel al Líbano, y la masacre en Sabri Shatila, y como que él les echaba un poco en cara que no hubieran documentado todos los crímenes que cometió ahí Israel, ¿no? Pero bueno, claro, no había tanta tecnología, o la gente no lo había pensado, tampoco tenían o sea, los celulares, cámaras, ¿no? Pero como que con el tiempo, la gente en Palestina, desde chiquitos muchas veces, tiene como esta necesidad, si no de estudiar periodismo, de estudiar algo que sea relacionado al comunicar su historia, ¿no? Claro. Y esta chiquita es el mejor ejemplo, pues con la cámara que tenía y luego el celular, ella empezó a grabar. Y hay otro ejemplo también perfecto, que es también del West Bank, de Cisjordania, que se llama, no me acuerdo del director, pero es de 5 cámaras rotas, que estuvo nominada al Oscar. Tampoco me acordaba. Ajá, pero la acabo de ver, yo no la había visto, pero estuvo nominada al Oscar este documental, que fue lo mismo, o sea, él agarraba su cámara e iba en violín a grabar también, pues como Israel incluso mató a algunos de sus amigos, ¿no? O sea, al principio eran nada más enfrentamientos con gases y no sé qué, balas de goma, pero finalmente terminaron matando a uno de sus amigos y él lo grabó, ¿no? Entonces... Estuve en Belaim y todavía hay cartuchos en el piso tirados de bombas lacrimógenas, o sea, sí, tiraron como al mayor, ¿no? Sí, y es nada más por estas protestas de los después, viernes. porque fue en 2005. Del 2005 al 10 el grabó. Al 10. Ajá, el grabó creo que del 5 al 10. Entonces, te das cuenta que sí, o sea, aunque hay un fenómeno mundial en que las redes sociales están siendo, y como este periodismo que decías, ¿no? De la gente de a pie, digamos, un poco... los periodistas profesionales van a decir, no es periodismo, puedo entender por qué, pero el punto es que vemos como en esta situación de Gaza, que hay un cerco incluso informativo, pues estos periodistas, que algunos sí estudiaron, en el caso de Gaza creo que la mayoría sí estudió periodismo, pero a lo mejor no estaban contratados, pero de pronto se ponen a hacer los reels y a grabar lo que viven, y los retoman los medios informativos grandes, porque no hay quien más lo pase, ¿no? Y eso también, o sea, y por eso hablé de esta chica y de este otro documentalista en Cisjordania, porque no hay, o sea, también ellos, al ver que no hay, ven la importancia de documentar lo que los medios no están haciendo, ¿no? Y entonces después, a lo mejor, aunque no salga en los medios, se hace un documental o queda en el Facebook, pero llaman la atención de alguna manera. Esta chica ha sido entrevistada en Estados Unidos. Esto me trae a otro tema del que tú nos puedes aclarar bastante, porque estás hablando aquí de dos elementos, muchos más, obvio, pero dos que me quiero resaltar ahorita. Por un lado están los medios de comunicación masivos, por otro lado están lo que expresan estos periodistas de a pie muchas veces, como diríamos acá en México, que sacan ya sea por Instagram, por TikTok, que eso ameritaría otro diálogo ahora que quieren en Estados Unidos obligar a que los chinos vendan TikTok. Sí. Casualmente, solo esa, ¿no? Solo esa, casualmente es un medio que ha evitado todo tipo de censuras y que ha permitido mucha toma de conciencia respecto de lo que está pasando en Palestina, en Estados Unidos particularmente, en el mundo, pero en Estados Unidos de una manera muy notoria. Entonces tenemos ese fenómeno, y por otro lado medios de información más tradicionales, más establecidos, grandes compañías, grandes consorcios informativos a nivel mundial, que tienen un poco, pues, el poderío, digámoslo con todas sus palabras, el poderío de controlar qué información pasa y qué información no, con qué filtros no, cómo se estructuran las oraciones, fulano mató a Mengano, o Mengano murió por una bala de su sultano, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas que son, pues, bastante impresionantes cuando uno se pone a verlas con cuidado, ¿no? Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo estos medios están representando lo que sucede en Gaza hoy, tanto en Estados Unidos,
Europa, en México? ¿Qué es lo que estás viendo? Pues desafortunadamente sí veo que sigue siendo muy fuerte la propaganda israelí, ¿no? Y que sí los medios hegemónicos, digamos, el mainstream media en inglés, que son las grandes cadenas, y las agencias de información también hay que tenerlas en cuenta, como Reuters, AFP, AP, son las que le siguen vendiendo la información a países como el nuestro, que no tenemos la capacidad de mandar un corresponsal, y entonces repetimos también esa narrativa, ¿no? O sea, eso sigue sucediendo. Sí creo que también los medios aquí, los grandes, digamos, como que no... Bueno, la jornada siempre ha tenido un poquito una línea más de tratar de, por lo menos, tener algo de un corresponsal especializado y que está allá, ¿no? O sea, lo traducen. Robert Fisk, antes de que muriera, pues le traducían a Robert Fisk, ¿no? Pero siguen traduciendo al Independent, ya me di cuenta que siguen traduciendo al Independent, pero fuera de algunos intentos así como, ¿no? Excepcionales. En México repetimos lo que compramos de Reuters, de AP, de CNN. Repiten ellos, yo no. Sí, bueno, repiten en los medios de comunicación. Pero justo creo que ahorita ha sido mucha la presión de Al Jazeera, que ya es visible, de las redes sociales, de estos periodistas que están ahí, ¿no? Documentando lo que ellos mismos viven, y ha sido imposible sostener esa propaganda como antes, ¿no? O sea, sí sigue siendo fuerte, sí sigue permeando en un sector de la población, tanto en Francia como, o sea, que es lo que más he seguido, ¿no? En Francia además hay censura, ¿no? O sea, en Francia si tú tratas de hablar bien de Palestina, de inmediato se te hace apología al terrorismo, ¿no? Entonces, pero ya encontré algunos medios alternativos como en Estados Unidos, o sea, eso es lo que me da esperanza también, que, ok, estos son los grandes medios, pero gracias al trabajo de Al Jazeera, de los periodistas en Gaza, palestinos en Gaza, a través de sus redes sociales, han como obligado a estos medios a sacar, con el tiempo, a hacer un poquito más de crítica. CNN, te digo, o sea, a mi gusto quizás podrían hacerlo todavía mejor, pero por lo menos ya han pasado, o sea, Manpur ha pasado entrevistas criticando a Israel, ¿no? O sea, ya, a lo mejor no palestinos, pero sí entrevistas de gente que critica la política de Israel, ¿no? Bueno, la reina Rania ya la entrevistó 2 veces, creo. En el mismo sentido, ya mandaron a una periodista también a cubrir algo sin ir con el ejército israelí, o sea, se la metieron como pudieron y hizo un reporte, ¿no? Entonces, al menos ya se están viendo obligados a también pasar un poco la otra cara de la moneda por lo que estamos viendo en Al Jazeera con los periodistas palestinos, pero también en los medios alternativos de Estados Unidos y de Francia, ¿no? O sea, que son los que sigo más, pero en los medios alternativos de Estados Unidos está Democracy Now!, que ya tiene tiempo que lo sigo. Súper importante. Sí, que además la conductora es judía, ¿no? Sí, Amy Goodman. Está también de Max Blumenthal, que es otro americano judío, que se llama The Grayson. Sí, también, o sea, estos son como 2 medios alternativos entre muchos que puedo mencionar. De Intercept, ¿no? Que tratan de también retomar con contactos en Gaza, en Palestina, en Israel mismo, pues, o sea, pero que sí tienen una visión un poco más crítica. Y eso también lo puedes encontrar en internet. Entonces sí creo que a pesar de que sigue siendo visible, palpable y fuerte la propaganda israelí a través de los mainstream media, ya no está siendo monopolio. Ya no es un monopolio, ¿no? Ya no tiene el monopolio. Ya hay gente que sí se informa de otras maneras y que ya no les compra la propaganda, y entonces, digo, ahora el problema es los discursos de odio, etcétera. No nos vamos a meter en eso, pero bueno. Y de TikTok, me parece, nada más porque lo mencionaste, impresionante que justo es en TikTok donde los soldados israelíes han subido sus videos burlándose, ¿no? O sea, mira, vamos, o haciendo una fiesta cuando bombardean una casa, ¿no? O la universidad, o varios edificios, o cuando están pasando a los palestinos maniatados y desnudos, vendados, ¿no? En el campo, en un campo de fútbol, creo que los tienen ahí a todos, pues sí, desnudos y maniatados, humillados. O sea, lo que es increíble es que ellos mismos están documentando a través de sus cuentas de TikTok, sobre todo, y creo que después los retoman otras redes sociales, etcétera, pero creo que es a través de esas cuentas de TikTok de los soldados israelíes que están en Gaza, que estamos viendo cómo están humillando a los palestinos, cómo están tan endoctrinados que les parece chistoso burlarse de lo que están haciendo. Terrible. Sí. Muchas gracias, Nofret. Creo que es
Bueno, esta cuestión de la información es algo súper relevante, muy importante, y pues tu trabajo muy valioso, y te agradecemos muchísimo esta participación, y esperamos poderte seguir molestando en el futuro. Con mucho gusto, ya tendré el libro en francés, espero, este año.